El verano en Valencia siempre había sido un tiempo de alegría y celebración para mí. Las calles se llenaban de luces, risas y el aroma inconfundible de la paella que se cocinaba en cada esquina. Sin embargo, tras esa fachada vibrante, mi vida conyugal comenzaba a sentirse como un eco distante. La rutina había tomado el control, y las conversaciones con mi esposo se reducían a temas mundanos, las facturas, los hijos y las tareas del hogar. La chispa que alguna vez nos unió parecía desvanecerse, dejándome con una sensación de vacío emocional que no sabía cómo llenar. Era una tarde calurosa cuando llegamos a la fiesta familiar en casa de mis suegros. La plaza estaba decorada con banderines coloridos que ondeaban al ritmo del viento cálido. La música tradicional sonaba de fondo mientras los niños corrían entre risas, ajenos a las tensiones adultas. Mi esposo se sumergió en conversaciones sobre fútbol con otros hombres, mientras yo me sentía cada vez más como una espectadora en mi propia vida. Fue entonces cuando lo vi. El hermano de mi esposo llegó, entrando con esa sonrisa despreocupada que siempre había tenido. Su carisma iluminaba la habitación, atrayendo la atención de todos a su alrededor. A pesar de ser familia, nuestras interacciones habían sido limitadas. Él vivía en otra ciudad y rara vez coincidíamos. Sin embargo, ese día algo era diferente. Al cruzar miradas, sentí un cosquilleo inesperado que me hizo dudar de mis emociones. Mientras la tarde avanzaba, nos encontramos en la terraza, donde el murmullo del bullicio se desvanecía por momentos. Él comenzó a hablarme sobre su vida, compartiendo historias de sus viajes y experiencias laborales que resonaban profundamente conmigo. Me contaba cómo había enfrentado desafíos profesionales y personales sin rendirse nunca. Su vulnerabilidad me impactó. Aquí estaba un hombre exitoso pero también humano, lleno de sueños y miedos. Siempre he admirado tu capacidad para mantenerte firme, dijo con sinceridad. A veces siento que la vida me lleva por caminos inciertos. Sus palabras resonaron en mi interior. Yo también sentía esa incertidumbre sobre el rumbo de mi propia vida. Con cada historia compartida, la conexión entre nosotros crecía sin que pudiera evitarlo. Había algo en su mirada que me hacía sentir vista y comprendida como hacía tiempo no experimentaba. Me di cuenta de que comenzaba a desplazarme hacia un territorio emocional prohibido, una parte de mí anhelaba más momentos así. La fiesta continuó a nuestro alrededor mientras nuestras conversaciones se volvían cada vez más profundas y significativas. Las risas compartidas se mezclaban con miradas furtivas llenas de significado oculto. El ambiente festivo contrastaba con el torbellino dentro de mí. Sabía que debía ser cautelosa, estaba casada y comprometida con alguien más. Al caer la noche, el aire fresco trajo consigo un nuevo nivel de intimidad entre nosotros. Mientras mis pensamientos danzaban entre lo correcto y lo prohibido, él se acercó un poco más hacia mí, como si sintiera esa misma atracción latente que comenzaba a florecer entre nosotros. ¿Te gustaría dar un paseo por la playa?, sugirió al ver mi indecisión reflejada en mis ojos. No pude resistirlo, la idea era tentadora y peligrosa al mismo tiempo. Caminamos juntos hacia la playa de la Malvarrosa bajo un cielo estrellado que parecía susurrar secretos antiguos. El sonido del mar rompía suavemente contra las rocas mientras hablábamos sobre nuestros sueños perdidos y las decisiones difíciles que habíamos tomado en nuestras vidas. En ese momento mágico bajo las estrellas, una sensación abrumadora me envolvió, una mezcla de deseo por lo desconocido y culpa por traicionar a mi esposo al permitir esta conexión tan intensa florecer entre nosotros. La atracción era palpable, podía sentirla vibrar entre nosotros como una corriente eléctrica incontrolable. El mundo exterior desapareció mientras nos acercábamos más uno al otro, casi sin darnos cuenta del peligro implícito en nuestra cercanía. Unos días después, volví a encontrarme con él durante otra reunión familiar organizada para celebrar las fiestas locales en Valencia. La Plaza de la Virgen estaba llena de gente disfrutando del bullicio del mercado, los colores vibrantes y aromas deliciosos parecían intensificarse con cada paso que daba hacia él. Esta vez fue diferente. No solo conversamos sobre trivialidades familiares sino también sobre nuestros sentimientos ocultos e inquietudes personales. Un comentario suyo provocó risas entre nosotros dos, creando una complicidad silenciosa que solo nosotros entendíamos. ¿No es curioso cómo las cosas cambian tan rápido?,
dijo riendo mientras observábamos a los niños jugar cerca del agua bendita de la plaza. Esa risa compartida fue un punto crucial para mí. Sentí como el muro emocional alrededor de mi corazón comenzaba a desmoronarse lentamente ante su presencia carismática. Y entonces sucedió, en un momento inesperado lleno de vulnerabilidad compartida, nuestras manos se encontraron brevemente antes de separarse rápidamente como si ambas fueran conscientes del riesgo involucrado. El eco del contacto aún resonaba dentro de mí cuando regresé a casa esa noche. Sabía que había cruzado una línea invisible entre amistad y algo más profundo e inexplorado. La decisión estaba empezando a tomar forma dentro de mí, seguir viéndolo o poner fin a esta conexión antes de que fuera demasiado tarde para volver atrás. La mañana siguiente el sol brillaba intensamente sobre Valencia, pero su luz no lograba disipar la confusión que anidaba en mi mente. Mientras preparaba el desayuno, la risa del cuñado resonaba en mis oídos, como un eco persistente de nuestra conversación de la noche anterior. Cada palabra suya me había hecho reír, y esa complicidad me había dejado una sensación agridulce. Las risas compartidas se sentían como un refugio, un escape momentáneo de la rutina gris que había comenzado a definir mi vida. Al poner la mesa, recordé cómo un simple comentario suyo había provocado una risa contagiosa entre nosotros. ¿Quién necesita una terapia cuando tienes una familia tan divertida?, dijo sonriendo con esa chispa que lo hacía irresistible. En ese instante la conexión se hizo palpable, era como si el aire a nuestro alrededor se cargara de electricidad. La culpa comenzó a asomarse en mi pecho, pero el magnetismo entre nosotros parecía más fuerte que cualquier remordimiento. Esa tarde decidí dar un paseo por el barrio del Carmen. Las calles estrechas y empedradas estaban llenas de vida, los artistas callejeros ofrecían sus talentos mientras las familias disfrutaban del ambiente festivo. Sin embargo, mi mente divagaba hacia él. La idea de verlo nuevamente me llenaba de ansias y temor al mismo tiempo. ¿Era posible que este sentimiento fuera real? ¿O tal vez solo era un capricho pasajero? Cuando llegué a casa esa noche, él ya estaba allí. La familia se había reunido para cenar y el ambiente era distendido. A medida que avanzaba la velada, los momentos entre nosotros se volvían más intensos, nuestras miradas se cruzaban con frecuencia y cada sonrisa compartida parecía contener un secreto inconfesable. Después de la cena, encontramos un momento a solas en el jardín. La luna iluminaba nuestros rostros y el aire fresco traía consigo el aroma de las flores nocturnas. ¿Te gustaría bailar?, preguntó él con una sonrisa traviesa. Sin pensarlo demasiado, asentí y nos acercamos uno al otro en ese pequeño rincón apartado del mundo. Mientras danzábamos bajo las estrellas, mis pensamientos se desvanecieron y todo lo que existía era él y ese instante mágico. Su voz suave murmuró palabras que despertaron algo profundo dentro de mí. A veces creo que hay algo especial entre nosotros. En ese momento vulnerable y lleno de emoción, no pude resistirlo más, nos besamos. El roce de sus labios fue un torbellino de sensaciones encontradas, deseo, miedo y una euforia indescriptible que me dejó sin aliento. El beso duró solo unos segundos pero marcó un antes y un después en mi vida, había cruzado una frontera que nunca pensé atravesar. Las risas compartidas parecían lejanas ahora, lo único que podía escuchar era el latido acelerado de mi corazón mientras me alejaba lentamente de él tras ese beso robado. La realidad regresó con fuerza, estaba traicionando a mi esposo, al hombre con quien había construido una vida juntos. El día siguiente trajo consigo la pesadez del remordimiento. Cada vez que miraba a mi esposo durante el desayuno, su sonrisa me parecía más brillante pero también más dolorosa. ¿Cómo podría explicarle lo que sentía? ¿Cómo podría enfrentarme a mis propios sentimientos? El cuñado apareció poco después para ayudar con algunos arreglos en casa, su presencia encendía algo dentro de mí que no podía ignorar. Cada palabra intercambiada estaba cargada de significado oculto, las miradas furtivas eran como llamas avivando una hoguera prohibida. ¿Te gustaría salir a tomar algo esta tarde?, sugirió él casualmente mientras colocábamos unas cajas en el garaje. La tentación fue abrumadora, sabía que debía rechazarlo por respeto a mi esposo pero no podía evitar sentirme atraída hacia él nuevamente. A medida que avanzaban las horas, la idea de salir juntos se volvió inevitable en mi mente.
Era como si cada momento estuviera destinado a llevarnos hacia esa decisión arriesgada. Finalmente accedí, está bien. Una vez fuera, caminamos por las calles vibrantes de Valencia, cada paso parecía acercarnos más al abismo emocional en el que nos encontrábamos sumergidos. Nos detuvimos frente a una pequeña cafetería donde las mesas estaban ocupadas por parejas riendo y disfrutando del momento presente. Mientras compartíamos anécdotas sobre nuestra infancia y sueños perdidos en el tiempo, sentí como los muros emocionales comenzaban a desmoronarse entre nosotros. La conexión crecía más fuerte con cada palabra intercambiada, era como si estuviéramos creando nuestro propio mundo privado lejos del juicio ajeno. Al final de la noche regresamos caminando lentamente hacia casa bajo un cielo estrellado, nuestras manos se rozaban sutilmente mientras hablábamos sobre trivialidades cotidianas, pero yo sabía que todo estaba cambiando entre nosotros. Esto es peligroso, le dije mientras nos deteníamos frente a la puerta principal, sabía que debía poner fin a esto antes de perderme aún más en esta vorágine emocional. Lo sé, respondió él con sinceridad en sus ojos oscuros como la noche misma. La tensión era palpable mientras nos mirábamos fijamente, ambos éramos conscientes del precipicio al borde del cual estábamos parados. Sin embargo, aquel beso seguía ardiendo en mis labios y cada segundo sin su contacto se hacía eterno. Finalmente llegué a casa sintiendo como la culpa comenzaba a consumir mis pensamientos nuevamente. La decisión estaba tomando forma dentro de mí, seguir viéndolo o cerrar esta puerta antes de perderme irremediablemente en este juego peligroso. Cada día era una batalla interna entre lo correcto e incorrecto, cada mirada furtiva compartida era un recordatorio constante del camino incierto por delante. El verano continuaría avanzando sin compasión mientras yo lidiaba con esta tormenta emocional creciente dentro mío. Y así fue como tomé una decisión, debía enfrentar mis sentimientos aunque eso significara arriesgarlo todo por lo desconocido. La vida nunca sería igual después de esto. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, proyectando un suave resplandor en el dormitorio. Me desperté con una sensación de inquietud que no me abandonó. La culpa se había instalado en mi pecho como un peso, recordándome constantemente la decisión que había tomado. La conexión con él había crecido más allá de lo que jamás imaginé, y el beso compartido todavía ardía en mis labios. Mientras preparaba el desayuno, la imagen de su sonrisa y la forma en que me miraba me invadían. Mi esposo entró a la cocina, ajeno a mis pensamientos tormentosos. Su rostro mostraba signos de agotamiento, los problemas laborales lo tenían preocupado. Intenté concentrarme en su conversación, pero mis pensamientos volaban hacia el cuñado. ¿Te gustaría ir a la playa este fin de semana?, propuso mi esposo, rompiendo mi trance. Claro, suena bien, respondí con una voz que no reflejaba mi confusión interna. El día transcurrió entre tareas domésticas y llamadas telefónicas. La rutina habitual me ofrecía un refugio temporal, pero cada vez que sonaba el teléfono, una punzada de ansiedad recorría mi cuerpo. Sabía que debía mantenerme alejada del cuñado por el bien de todos, pero la atracción era innegable. Esa tarde decidí dar un paseo por el barrio del Carmen para despejar mi mente. Las calles estrechas estaban llenas de arte urbano y murales vibrantes, sin embargo, todo parecía desvanecerse ante la tormenta emocional que enfrentaba. Mientras caminaba, recordé las risas compartidas con él y cómo su presencia iluminaba mis días grises. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá con su laptop abierta frente a él. Su expresión era grave, los problemas laborales lo consumían y no podía evitar sentirme culpable por lo que estaba sintiendo por otra persona. ¿Todo bien?, le pregunté mientras me sentaba a su lado. Solo algunas cosas en el trabajo, respondió con un suspiro. Pero estoy seguro de que se resolverán. En ese momento entendí que no solo estaba traicionando a mi esposo emocionalmente, también estaba ignorando sus luchas y preocupaciones reales. La culpa se intensificó cuando miré sus ojos cansados y vi cuánto necesitaba mi apoyo. Esa noche decidí no pensar en él, sin embargo, al acostarme, los recuerdos volvieron con fuerza. No podía sacudir la imagen del cuñado ni la forma en que nuestros labios se encontraron por primera vez. Era como si cada momento vivido juntos estuviera grabado en mi mente. La semana pasó lentamente mientras intentaba mantener las apariencias.
Cada vez que recibía un mensaje o una llamada del cuñado, sentía una mezcla de emoción y miedo. Sabía que debía ser cautelosa, cualquier descuido podría arruinarlo todo. Un día, después de salir del trabajo temprano, decidí darme un capricho y visitar una pequeña cafetería cerca de la Plaza de la Virgen. El bullicio del mercado llenaba el aire con risas y voces animadas, era un contraste refrescante ante mis pensamientos sombríos. Mientras tomaba café, recibí un mensaje inesperado: ¿te gustaría vernos esta tarde? Necesito hablar contigo. Era él. El corazón me dio un vuelco al leerlo, sabía que debía ser cuidadosa pero también sentía una irresistible necesidad de verlo. Acordamos encontrarnos en un parque cercano donde podríamos hablar sin ser interrumpidos. Al llegar allí lo vi sentado en un banco bajo un árbol frondoso, su mirada se iluminó al verme acercar. «Hola», dije mientras me sentaba junto a él. «Hola», respondió con una sonrisa cálida que hizo desaparecer parte de mi ansiedad. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, hablamos sobre trivialidades antes de abordar lo inevitable, nuestros sentimientos mutuos. La tensión creció mientras intercambiábamos miradas cargadas de significado. «No puedo dejar de pensar en ti», confesó finalmente él, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Mis palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras luchaba contra las emociones contradictorias dentro mío. «Yo también», murmuré finalmente. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron nuevamente en ese instante robado bajo las hojas susurrantes del árbol. El mundo exterior desapareció mientras nos sumergíamos en nuestra propia burbuja temporal. Sin embargo, esa burbuja fue abruptamente rota por el sonido del teléfono vibrando en mi bolso. El eco del timbre resonó como un recordatorio cruel de nuestras realidades separadas. Me separé rápidamente de él y saqué el teléfono temblando entre mis manos al ver quién llamaba. Era mi esposo. «¿Estás bien?», preguntó al contestar su llamada con voz preocupada. «Sí, solo estaba disfrutando un poco del aire fresco», respondí tratando de sonar despreocupada mientras miraba al cuñado con ansiedad reflejada en sus ojos oscuros. «No te demores mucho», dijo él antes de colgar. Las palabras resonaron como una advertencia sobre lo frágil que se había vuelto nuestra situación. El cuñado tomó mi mano suavemente mientras yo trataba de asimilar lo ocurrido. «Debemos tener cuidado», susurró preocupado por las implicaciones evidentes tras nuestra conexión creciente. Asentí lentamente aunque sabía muy dentro mío que esto no sería fácil ni sencillo para ninguno de los dos. El peso del secreto comenzaba a hacerse más pesado sobre mis hombros, cada encuentro significaría más riesgos y más posibilidades de perderlo todo, a él y a mi esposo. Regresé a casa sintiendo como la culpa comenzaba nuevamente a consumir mis pensamientos. Cada segundo sin su contacto parecía eterno y cada decisión futura se tornaría más complicada ante las circunstancias actuales. Las horas pasaron lentamente hasta caer nuevamente en la rutina familiar habitual sin poder escapar del dilema emocional creciente dentro mío. Con cada día que pasara sin tomar decisiones claras sobre nuestro futuro juntos o separados podría cambiar todo radicalmente. Y así fue como comprendí que había llegado al punto crítico donde tendría que enfrentar no solo mis sentimientos sino también las consecuencias inevitables por haber abierto esta puerta prohibida. La semana se deslizó entre mis dedos como la arena de la playa. Cada día el peso del secreto se hacía más opresivo, y la angustia de mantenerlo oculto comenzó a afectar cada rincón de mi vida. Mi esposo, ajeno a la tormenta que se gestaba en mi interior, planeaba una escapada familiar a la playa de la Malvarrosa. La idea de pasar tiempo con él, mientras mi corazón anhelaba a su hermano, me llenó de ansiedad. La mañana del viaje llegó rápidamente. El sol brillaba con fuerza sobre Valencia, y el aire estaba impregnado del aroma a mar y paella. Mientras empacaba las maletas, un nudo se formó en mi estómago. No podía dejar de pensar en cómo sería estar lejos de él durante esos días. La idea de no poder verlo me resultaba insoportable. «¿Estás lista?», preguntó mi esposo al entrar en la habitación. Su voz sonó alegre, llena de emoción por el viaje que nos esperaba. Asentí con una sonrisa forzada, tratando de ocultar mi agitación interna. El trayecto hacia la playa estuvo lleno de risas y recuerdos compartidos, pero yo me sentía distante. Las conversaciones fluían entre ellos como un río alegre,
mientras yo luchaba por mantenerme presente y no dejar que mis pensamientos volaran hacia el cuñado. Al llegar a nuestro destino, el bullicio del lugar me envolvió. Niños corriendo por la arena, parejas disfrutando del sol, todo parecía perfecto. Pero en medio de esa felicidad colectiva, yo cargaba un secreto que me aislaba aún más. Durante esos días en la playa, cada momento que pasábamos juntos era un recordatorio constante de lo que anhelaba, los ojos oscuros del hermano que iluminaban cualquier habitación y su risa contagiosa que resonaba en mi mente como una melodía prohibida. Una tarde decidí dar un paseo sola por el barrio del Carmen, buscando refugio entre sus estrechas calles llenas de historia y arte urbano. Allí tenía más libertad para pensar sin las miradas inquisitivas de mi esposo o los niños. Mientras caminaba, recordé las noches compartidas con él, esos momentos robados donde nuestras almas parecían danzar juntas bajo las estrellas. A medida que el sol comenzaba a ponerse sobre Valencia, recibí un mensaje inesperado: «Te extraño». Era el cuñado. El corazón se me aceleró al leer esas palabras simples pero cargadas de significado. La conexión entre nosotros era innegable y cada vez más intensa. «No puedo seguir así», respondí con rapidez antes de darme cuenta del riesgo que corría al enviar ese mensaje desde mi teléfono personal. Pero algo dentro mío necesitaba expresar lo que sentía, era como si una parte esencial de mí estuviera gritando por ser escuchada. Esa noche regresé al hotel sintiéndome dividida entre dos mundos, el hogar familiar donde debía estar y el mundo prohibido donde realmente quería estar. Después de cenar con mi esposo e intentar disfrutar del momento, decidí salir al balcón para tomar aire fresco. El sonido del mar rompía contra las rocas mientras miraba hacia la oscuridad del horizonte. Fue entonces cuando sentí vibrar mi teléfono nuevamente. «¿Dónde estás? Quiero verte». Sin pensarlo dos veces respondí: «En el balcón». La respuesta fue casi instantánea: «Voy». En cuestión de minutos vi aparecer su figura bajo la luz tenue del farol cercano. «¿Qué haces aquí?», le susurré cuando se acercó con cautela. «Necesitaba verte», dijo con una sonrisa que iluminó la noche oscura a nuestro alrededor. En ese instante olvidé todo lo demás, solo existíamos nosotros dos bajo las estrellas brillantes. Pasamos horas hablando en susurros sobre nuestros sueños y temores, cada palabra compartida parecía acercarnos más a esa línea invisible que habíamos cruzado sin quererlo. La conexión emocional crecía exponencialmente entre nosotros hasta llegar a un punto donde ya no podíamos ignorarla. «No puedo seguir así», le dije finalmente mientras mirábamos las olas romperse contra la orilla distante. «¿Y si simplemente nos dejamos llevar?», sugirió él con una mirada intensa que me hizo temblar internamente. Fue entonces cuando tomé su mano y lo atraje hacia mí, nuestros labios se encontraron en un beso tierno pero lleno de promesas ocultas. La realidad exterior desapareció por completo mientras ese instante se convertía en nuestro refugio secreto. Al día siguiente nos encontramos nuevamente tras las sombras del hotel después de una reunión familiar tensa donde todos parecían disfrutar excepto yo. Con cada encuentro clandestino sabía que estábamos jugando con fuego, pero había algo tan liberador en ello que resultaba difícil detenerse. Pasamos la noche juntos, aquella vez fue un acto impulsivo pero lleno de ternura. Ambos sabíamos que esto no podía durar para siempre, pero no podíamos resistirnos al deseo ardiente por estar cerca uno del otro aunque fuera solo por unos momentos fugaces. Sin embargo, el eco constante de nuestras decisiones comenzó a resonar cada vez más fuerte dentro mío cuando vi a mi esposo sonreírle a los niños después del desayuno. Su alegría contrastaba directamente con mis sentimientos encontrados sobre lo ocurrido entre nosotros dos. La presión aumentó cuando regresamos a casa tras nuestra escapada familiar. Sabía que había cruzado límites peligrosos y ahora debía enfrentar las consecuencias inevitables por haber abierto esta puerta prohibida sin pensar en lo que estaba dejando atrás o arriesgando ante esta nueva realidad emocional tan confusa e intensa al mismo tiempo. Cada día transcurría lentamente mientras intentábamos retomar nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, los recuerdos persistentes seguían acechándome como sombras inquietantes dispuestas a salir a la luz en cualquier momento inesperado. La tensión en el aire era palpable. Cada vez que me cruzaba con mi esposo, un silencio incómodo se instalaba entre nosotros. La mirada de él, a veces inquisitiva, a otras desconfiada, me hacía sentir como si estuviera caminando sobre un terreno inestable.
Había algo en su forma de actuar que me decía que sospechaba de la tormenta que se cernía sobre nuestra relación. Una tarde, mientras preparaba la cena, escuché su voz en el salón. Hablaba por teléfono, y aunque no podía oír lo que decía, su tono grave y preocupado resonó en mí como un eco ominoso. No sé qué pensar, algo no está bien, repetía una y otra vez. Mi corazón se detuvo por un instante, la culpa se apoderó de mí como una sombra oscura. Al día siguiente decidí salir a caminar por el barrio del Carmen. Las calles estrechas y empedradas parecían contar historias de amores perdidos y secretos ocultos. El bullicio de los cafés y las risas de los turistas no lograban ahogar el ruido interno que me atormentaba. Las luces del atardecer reflejaban mis pensamientos confusos mientras buscaba respuestas en cada esquina. La idea de confesarle a mi esposo se volvió una obsesión. Sin embargo, cada vez que pensaba en hacerlo, el recuerdo del cuñado aparecía en mi mente como un faro luminoso en medio de la oscuridad. La conexión emocional que habíamos forjado era poderosa e inquebrantable, había descubierto partes de mí misma que creía perdidas para siempre. En uno de esos paseos solitarios, decidí enviarle un mensaje al cuñado. «Necesitamos hablar». La respuesta llegó casi al instante. «¿Dónde nos encontramos?». El lugar elegido fue la playa de la Malvarrosa, un sitio donde nuestras miradas podían perderse en el horizonte sin ser interrumpidas. Cuando llegué a la playa, el sonido del mar era como una melodía familiar que calmaba mis nervios. Él apareció poco después, con esa sonrisa encantadora que siempre lograba desarmarme. Nos sentamos juntos sobre la arena, mirando cómo las olas rompían suavemente contra la orilla. «Tu hermano sospecha algo», le dije finalmente, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Su expresión cambió, la preocupación surcó su rostro como una nube oscura. «¿Qué vas a hacer?», preguntó él con seriedad. No había necesidad de más palabras, ambos sabíamos lo que estaba en juego. «Estoy atrapada», respondí con sinceridad. «No puedo seguir así, pero tampoco puedo dejarte ir». La verdad salió con más fuerza de lo que había anticipado. «Nos besamos», dijo él con voz baja pero firme. La mención del momento robado entre nosotros hizo que mi corazón latiera más rápido. La conexión era real y profunda, no podía negarlo más tiempo. Sin embargo, las palabras también traían consigo un peso abrumador. «¿Y si él descubre lo nuestro?», pregunté con miedo a lo desconocido. «No puedo seguir siendo solo tu secreto», confesó él mientras miraba hacia el mar agitado por el viento. «Necesitamos decidir qué queremos realmente». Las olas seguían golpeando con fuerza contra la orilla mientras nuestras vidas se tambaleaban al borde del abismo emocional. Cada instante compartido me hacía sentir viva, pero también me recordaba lo mucho que arriesgábamos. Al regresar a casa esa noche, la tensión era aún más intensa entre mi esposo y yo. Intenté actuar normal, preparé todo para cenar como si nada hubiera pasado. Sin embargo, cada palabra intercambiada estaba cargada de significados ocultos y emociones reprimidas. Él se sentó frente a mí con una expresión seria y preocupada. «¿Te pasa algo? Te noto distante». Su pregunta resonó en mí como un golpe bajo, sabía que no podía seguir escondiendo mis sentimientos tras una fachada falsa. «No es nada», respondí rápidamente, aunque sabía que esa respuesta no sería suficiente para engañarlo por mucho tiempo más. A medida que avanzaban los días, las tensiones aumentaron y las discusiones se volvieron más frecuentes entre nosotros. Mi esposo parecía estar buscando respuestas donde no había preguntas claras, sus miradas se volvían más intensas cada vez que me veía perdida en mis pensamientos. Una noche, después de una discusión acalorada sobre trivialidades cotidianas, estallé: «No entiendo por qué estás tan preocupado, todo está bien». Sus ojos reflejaron dolor e incredulidad ante mis palabras vacías. «¿Todo está bien? ¿De verdad crees eso?», replicó él con frustración evidente. «Siento como si estuvieras distante. Como si hubiera algo más». Esa noche decidí evitar cualquier interacción profunda, necesitaba tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido entre nosotros tres, yo, mi esposo y el cuñado. La culpa seguía acechándome como un lobo hambriento esperando su oportunidad para atacar. El día siguiente fue uno lleno de incertidumbre,
recibí una invitación para un evento familiar importante al cual asistiría toda la familia, incluida mi suegra y otros parientes cercanos. El simple hecho de pensar en estar rodeada de todos ellos mientras mantenía este secreto sobre mí era abrumador. Al mismo tiempo sentía una extraña mezcla de emoción y ansiedad ante la posibilidad de ver al cuñado allí también. Nuestra conexión siempre parecía intensificarse cuando estábamos rodeados por otros o incluso cuando compartíamos miradas furtivas desde lejos. Mientras tanto, cada encuentro casual con amigos comenzó a generar rumores entre ellos sobre posibles problemas matrimoniales entre mi esposo y yo. Sus murmullos resonaban en mis oídos mientras intentaba ignorarlos e incluso reírme junto a ellos para disimular mi angustia interna. Fue entonces cuando decidí hablar nuevamente con el cuñado para aclarar nuestra situación antes del evento familiar. Nos encontramos nuevamente en ese mismo lugar mágico junto al mar donde tantas emociones habían emergido anteriormente. Necesitamos ser claros sobre esto, le dije directamente al llegar junto a él nuevamente bajo el sol poniente. No puedo vivir así, siento miedo. Él asintió lentamente antes de responder, yo también tengo miedo, pero no quiero perderte. Sus ojos reflejaban sinceridad pero también incertidumbre respecto al futuro incierto que nos esperaba si continuábamos así sin tomar decisiones firmes pronto. El momento fue interrumpido por un grupo ruidoso de turistas cercanos disfrutando del atardecer, sus risas resonaban como ecos distantes mientras nuestras almas seguían atrapadas entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de amor prohibido y otro donde las responsabilidades familiares pesaban demasiado sobre nuestros corazones desgarrados por esta lucha interna constante entre deseo y deber moral hacia quienes amamos realmente. A medida que nos alejábamos uno del otro aquella tarde sin haber alcanzado ninguna resolución clara ni definitiva respecto a nuestro futuro juntos o separados, comprendí finalmente cuánto estaba arriesgando todo esto. La decisión debía tomarse pronto antes de perderlo todo por completo. El bullicio de la Plaza de la Virgen resonaba en mis oídos mientras sostenía la invitación en mis manos. Era una celebración familiar, un evento que no podía evitar. La presión social se manifestaba en cada rincón, y mi corazón latía con fuerza ante la idea de enfrentar a mi esposo y a su familia, sabiendo lo que había estado sucediendo a sus espaldas. ¿Vas a ir?, preguntó el cuñado en un susurro como si leyera mis pensamientos. Su mirada intensa me atravesaba, y por un momento, el mundo a nuestro alrededor se desvaneció. No puedo evitarlo, respondí con una voz apenas audible. La incertidumbre sobre nuestro futuro se cernía sobre mí como una nube oscura. El día del evento llegó y la atmósfera festiva contrastaba con el caos interno que experimentaba. Las risas y los abrazos llenaban el aire, pero yo me sentía atrapada entre dos mundos. Mi esposo sonreía, ajeno a todo lo que ocultaba mi corazón. Durante la cena, el cuñado se sentó junto a mí, y nuestras miradas se encontraron en un instante cargado de significado. ¿Qué harás después de esto?, me preguntó él con seriedad, rompiendo el murmullo alegre que nos rodeaba. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco inquietante. No lo sé, respondí sinceramente, sintiendo como la culpa se apoderaba de mí nuevamente. Mientras las conversaciones fluían a nuestro alrededor, su mano buscó la mía bajo la mesa. Era un gesto simple pero lleno de significado. No quiero perderte, confesó con una sinceridad que me hizo estremecer. Los miedos que ambos compartíamos parecían fusionarse en ese momento. La noche avanzaba y las luces parpadeantes creaban sombras danzantes en las paredes del salón. En medio de todo ese bullicio festivo, nos encontramos en un rincón más apartado, donde podíamos hablar sin ser escuchados. ¿Y si alguien nos ve?, murmuré con ansiedad. No podemos seguir así, añadí. Él tomó un respiro profundo antes de responder, lo sé, pero cada vez que estoy contigo siento que todo tiene sentido. Sus palabras resonaban como una melodía familiar y peligrosa al mismo tiempo. La tensión entre nosotros crecía mientras las sombras se alargaban. Pero tengo una vida, una familia, respondí casi suplicante. El peso de mis responsabilidades era abrumador y no podía ignorarlo más tiempo. Sin embargo, algo dentro de mí anhelaba esa conexión prohibida que habíamos construido juntos. La velada continuó con risas y brindis por parte de los familiares cercanos, sin embargo, mi mente estaba lejos de allí.
Una parte de mí deseaba escapar junto al cuñado hacia algún lugar donde pudiéramos ser libres para amar sin temor a las repercusiones. Finalmente, cuando la fiesta llegó a su fin y los invitados comenzaron a marcharse, el cuñado me tomó del brazo suavemente. Hablemos mañana. Su mirada era intensa, había una mezcla de determinación y vulnerabilidad en sus ojos que me hizo dudar aún más sobre qué camino tomar. Al regresar a casa esa noche el silencio era ensordecedor. Mi esposo dormía plácidamente mientras yo luchaba contra mis pensamientos desordenados. La culpa me abrumaba al recordar cada momento compartido con su hermano, las risas cómplices y esos instantes robados donde nuestros corazones parecían latir al unísono. Al día siguiente decidí dar un paseo por el barrio del Carmen para despejar mi mente. Las calles estrechas estaban llenas de arte urbano y vida, sin embargo, no podía disfrutarlo plenamente porque cada rincón me recordaba lo que estaba arriesgando por esa relación secreta. De repente escuché risas familiares provenientes de una terraza cercana, eran amigos comunes disfrutando del sol valenciano. Me detuve por un momento para observarlos desde lejos, sus sonrisas eran contagiosas pero también dolorosas al mismo tiempo porque sabía lo que estaba ocultando detrás de esa fachada perfecta. Mientras caminaba por las calles empedradas sentí como el peso del secreto comenzaba a aplastarme lentamente. ¿Hasta cuándo podría mantener esta doble vida? ¿Qué pasaría si alguien descubría lo que estaba sucediendo? La ansiedad me consumía cuando decidí enviarle un mensaje al cuñado: necesitamos hablar. Poco después recibí su respuesta: te espero esta tarde. Esa simple frase provocó una mezcla de alivio y terror dentro de mí. Sabía que debíamos abordar nuestra situación antes de que fuera demasiado tarde. Esa tarde nos encontramos en un pequeño café cerca del mar. El sonido del oleaje creaba una atmósfera casi mágica pero también tensa entre nosotros dos. No puedo seguir así, comencé diciendo mientras miraba hacia abajo para evitar su mirada penetrante. Lo sé, respondió él con voz grave mientras jugaba nerviosamente con su taza de café. Pero no puedo dejarte ir. Sus palabras calaron hondo en mi corazón, había tanto amor como miedo detrás de ellas. ¿Y si esto termina mal?, pregunté temerosa ante la posibilidad realista de perderlo todo, mi matrimonio y nuestra conexión especial al mismo tiempo. Prefiero arriesgarme a perderlo todo por ti, dijo él firmemente mientras nuestras miradas finalmente se encontraron nuevamente cargadas de emociones no expresadas hasta ese momento. En ese instante comprendí lo mucho que significábamos el uno para el otro, sin embargo, también sabía que debía considerar las consecuencias antes de avanzar hacia lo desconocido. La conversación se tornó más profunda mientras exponíamos nuestros miedos e inseguridades sobre lo que estábamos construyendo juntos, pero aún así no llegamos a ningún acuerdo concreto sobre nuestro futuro ni tampoco decidimos qué camino tomaríamos después. A medida que caía la tarde decidimos dar un paseo por la playa de la Malvarrosa. Necesitábamos sentir la brisa marina en nuestros rostros mientras reflexionábamos sobre nuestras vidas entrelazadas por decisiones difíciles e inciertas. Cuando llegamos frente al mar él tomó mi mano firmemente entrelazando nuestros dedos como si fuera un símbolo tangible del amor prohibido que compartíamos aunque también representara todos los riesgos involucrados en ello. Debo volver pronto, le dije sintiendo como cada palabra pesaba en mi pecho mientras me daba cuenta del abismo emocional al cual nos estábamos acercando rápidamente sin saber qué pasaría después. El sol comenzaba a caer sobre la playa de la Malvarrosa, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Mientras caminábamos, el sonido de las olas se mezclaba con mis pensamientos enredados. La mano del cuñado seguía entrelazada con la mía, un gesto que me hacía sentir viva y a la vez profundamente culpable. La brisa marina acariciaba mi rostro, pero no podía disipar la tormenta emocional que se avecinaba. De repente un grupo de amigos apareció a lo lejos. Sus risas resonaron como un eco en mi mente recordándome que el mundo seguía girando ajeno a mis dilemas internos. El miedo se apoderó de mí al pensar en lo que podrían pensar si nos veían juntos. ¿Qué dirían? ¿Cómo reaccionaría mi esposo si llegara a enterarse? ¿Crees que nos han visto?, pregunté en voz baja, tratando de mantener la calma mientras los observaba acercarse. Es solo un grupo de amigos. No tienen por qué sospechar nada, respondió él con una sonrisa despreocupada que contrastaba con mi creciente ansiedad.
Sin embargo, la risa y las miradas curiosas se sentían como dagas afiladas apuntando hacia nosotros. La conexión que había florecido entre nosotros era intensa, pero también peligrosa. A medida que los amigos se acercaban más, decidí soltar su mano y dar un paso atrás. La separación momentánea me trajo una mezcla de alivio y tristeza. Mientras conversábamos superficialmente con el grupo, no podía evitar robar miradas furtivas hacia él. Su forma de sonreír, su manera de hablar, todo en él me atraía irresistiblemente. En un instante robado entre risas y anécdotas compartidas, sentí su mano rozar mi brazo suavemente. Ese simple gesto encendió una chispa dentro de mí. Necesitamos hablar, susurró cuando finalmente tuvimos un momento a solas después de que nuestros amigos se dispersaron para jugar al vóley. ¿Sobre qué?, pregunté casi sin aliento. Sobre esto, dijo mientras indicaba el espacio entre nosotros con sus ojos intensos. No podemos seguir así sin aclarar lo que sentimos. Su sinceridad me impactó. Las palabras flotaban en el aire como una promesa no dicha y una advertencia al mismo tiempo. La atracción era innegable, pero la lealtad hacia mi esposo pesaba como una losa sobre mis hombros. No puedo dejarlo, murmuré, aunque en mi interior había dudas crecientes sobre esa afirmación. Él dio un paso más cerca y tomó mi mano nuevamente. Esta vez no podía resistirme a su toque cálido. Lo sé, respondió con una voz suave pero firme. Pero tampoco podemos ignorar lo que está sucediendo entre nosotros. Las olas rompían contra la orilla mientras nuestras miradas se encontraban. Era un momento cargado de emociones contradictorias, deseo, culpa y miedo al futuro incierto. En ese instante crucial comprendí que debía tomar una decisión pronto. Los días siguientes fueron cada vez más confusos. Las interacciones con el cuñado se tornaron más intensas y llenas de significado oculto mientras intentábamos actuar normalmente ante los demás. Sin embargo, cada encuentro era como una cuerda tensa lista para romperse ante el primer malentendido o sospecha. Una tarde decidí escapar del bullicio familiar y pasear por el barrio del Carmen para despejar mi mente. Las calles estrechas estaban llenas de vida, artistas pintando murales vibrantes y vendedores ofreciendo tapas tradicionales en cada esquina creaban un ambiente festivo que contrastaba con mis pensamientos sombríos. Mientras exploraba las callejuelas empedradas, me encontré con una antigua iglesia cuya fachada desgastada por el tiempo parecía contar historias olvidadas. Me detuve frente a ella para reflexionar sobre mi situación actual. En ese momento llegó un mensaje inesperado: ¿podemos vernos esta noche? Necesito hablar contigo. Era del cuñado. El corazón me dio un vuelco, sabía que esa reunión podría cambiarlo todo nuevamente. A pesar del temor a lo desconocido y las posibles consecuencias, algo dentro de mí anhelaba esa conversación sincera donde podríamos desnudarnos emocionalmente sin máscaras ni secretos. Esa noche nos encontramos en un pequeño bar escondido en el barrio. Su ambiente acogedor proporcionó un refugio perfecto para nuestras almas atormentadas. Pedimos 2 copas de vino tinto mientras nos sentábamos en una mesa apartada del bullicio exterior. Te he extrañado, comenzó él rompiendo el silencio tenso entre nosotros. No deberías decir eso, respondí casi automáticamente mientras miraba hacia otro lado. No quería mostrar cuán afectada estaba por sus palabras. Pero es cierto, insistió mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad casi dolorosa. No puedo seguir adelante sabiendo lo que siento por ti. El peso de sus palabras me aplastó. Quería ser honesta también, pero temía las ramificaciones de abrir esa puerta emocional aún más. ¿Qué hacemos entonces?, pregunté finalmente sintiendo como cada palabra resonaba en el aire denso entre nosotros. No sé, admitió él tras unos momentos de silencio reflexivo. Pero necesitamos decidir si esto vale la pena. La incertidumbre flotó entre nosotros como niebla espesa. Ambos sabíamos que cualquier respuesta podría cambiar nuestras vidas para siempre. En ese instante crucial escuchamos risas provenientes del exterior del bar. Eran amigos comunes celebrando algo sin saber lo complicado que era nuestro mundo interno en ese momento. Quizás deberíamos irnos antes de ser vistos, sugerí tratando de desviar la atención hacia algo menos perturbador, aunque sabía que eso no solucionaría nada realmente. Él asintió lentamente antes de levantarse.
salimos juntos al aire fresco nocturno sintiendo como cada paso nos alejaba tanto física como emocionalmente del dilema inminente al cual debíamos enfrentarnos pronto. Al llegar a la calle principal vi como algunos conocidos pasaban junto a nosotros riendo despreocupadamente. Sus miradas curiosas podrían fácilmente encender rumores si llegaran a notar nuestra cercanía inusual o cualquier gesto revelador entre nosotros dos. Entonces él tomó mi mano nuevamente, pero esta vez fue diferente. Había urgencia detrás del gesto, como si quisiera protegerme del mundo exterior, pero también como si estuviera decidido a enfrentar lo inevitable juntos sin importar las consecuencias. La decisión debía tomarse pronto. El aire en la Plaza de la Virgen estaba cargado de una tensión palpable. La música de la banda local resonaba a lo lejos, pero yo solo podía escuchar el latido acelerado de mi corazón. Mi esposo, con su sonrisa confiada, me miraba como si todo estuviera bien. Había propuesto una nueva etapa en nuestra relación, un intento por revivir lo que alguna vez habíamos tenido. Su voz sonaba esperanzadora, llena de promesas. Pero en mi mente las palabras del cuñado resonaban: si decides seguir adelante con esto, estaré dispuesto a alejarme por tu bienestar. El dilema se intensificaba. ¿Cómo podía elegir entre la estabilidad que conocía y el torrente de emociones que había encontrado en el hermano de mi esposo? Mientras él hablaba sobre viajes y nuevas aventuras, yo me perdía en mis pensamientos. Las imágenes del cuñado invadían mi mente, su risa contagiosa, su mirada intensa y esos momentos robados que jamás podría borrar. ¿Qué piensas?, preguntó mi esposo, sacándome de mi ensimismamiento. Su mirada era sincera y confiada. Solo, estoy pensando en todo lo que hemos pasado, respondí con vaguedad. La verdad era más complicada de expresar. Mientras caminábamos hacia el barrio del Carmen, un lugar lleno de vida y color, la culpa se apoderaba de mí. Las calles estrechas estaban adornadas con flores y arte urbano, sin embargo, cada paso que daba me acercaba a una decisión que cambiaría todo. El cuñado había sido un refugio en medio del caos emocional que vivía. La conexión entre nosotros se había vuelto innegable y profunda. Pero su disposición a alejarse si yo lo deseaba, era un acto noble que complicaba aún más mis sentimientos. ¿Era realmente posible dejarlo ir? Al llegar a una pequeña terraza donde solíamos sentarnos a disfrutar del café, vi cómo mi esposo se acomodaba en la silla frente a mí. Su expresión era tranquila, pero podía notar el ligero temblor en sus manos. Quiero lo mejor para nosotros, continuó él, y creo que este nuevo comienzo puede ser justo lo que necesitamos. Sus ojos reflejaban una esperanza genuina. La imagen del cuñado apareció en mi mente nuevamente, recordándome las noches compartidas y las conversaciones profundas donde ambos habíamos revelado nuestras vulnerabilidades. Era difícil no comparar esas experiencias con la rutina diaria junto a mi esposo. No sé, murmuré mientras jugaba nerviosamente con la servilleta sobre la mesa. La presión aumentaba mientras pensaba en cómo sería mi vida sin esa conexión especial. En ese instante recibí un mensaje inesperado del cuñado: necesitamos hablar. El corazón me dio un vuelco al leerlo, sabía que significaría enfrentar mis verdaderos sentimientos una vez más. ¿Todo bien?, preguntó mi esposo al notar mi cambio de expresión. Sí, solo es algo personal, respondí rápidamente mientras intentaba ocultar la inquietud que comenzaba a crecer dentro de mí. La tarde avanzó lentamente mientras discutíamos planes para el futuro. Sin embargo, cada palabra pronunciada por él se sentía como una cadena pesada atada a mis pies. La idea de seguir adelante con nuestra vida juntos parecía cada vez más distante mientras mis pensamientos regresaban al cuñado y su oferta desinteresada. Finalmente decidí dar un paseo por las calles del barrio del Carmen para despejarme antes de tomar una decisión final. Mientras caminaba entre los murales vibrantes y las risas ajenas, me encontré atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas familiares y otro repleto de pasión y deseo no correspondido. En medio del bullicio del mercado local, vi al cuñado acercarse desde la distancia. Su presencia evocó recuerdos intensos, era como si el tiempo se detuviera cuando nuestras miradas se encontraron. Necesitamos hablar, repitió con seriedad mientras me guiaba hacia un rincón más apartado. ¿Qué sucede?, pregunté nerviosamente mientras trataba de mantener la calma ante su inminente confesión. No puedo seguir así,
comenzó él con voz firme pero suave al mismo tiempo. He estado pensando mucho últimamente sobre nosotros, sobre ti. Un nudo se formó en mi garganta al escuchar sus palabras, sabía que esto no sería fácil para ninguno de los dos. La lucha interna era evidente en su rostro, había dolor detrás de su mirada intensa. No quiero ser el motivo por el cual te sientas culpable, continuó él con sinceridad desgarradora. Tu felicidad es lo más importante para mí. Las lágrimas comenzaron a asomarse, sus palabras resonaban profundamente dentro de mí. Era un acto noble dejarme ir si eso significaba cuidar mis sentimientos, pero también era aterrador pensar en perder esa conexión tan especial. Me duele pensar en perderte, le dije finalmente con voz temblorosa mientras luchaba contra las emociones abrumadoras que me invadían. Los dos permanecimos en silencio por un momento eterno, el bullicio del mercado parecía desvanecerse alrededor nuestro mientras nuestras almas se comunicaban sin necesidad de palabras. Finalmente rompí el silencio, no sé qué hacer. La confusión me consumía mientras pensaba tanto en lo que había construido junto a mi esposo como en lo que había descubierto junto al cuñado. No tengo respuestas fáciles, dijo él suavemente mientras daba un paso más cerca y tomaba mis manos entre las suyas. Pero quiero que tomes tu tiempo para decidir. El peso del momento me aplastó, sabía que debía elegir pronto entre dos caminos muy diferentes, uno seguro pero vacío y otro incierto pero lleno de posibilidades emocionantes. Al regresar junto a mi esposo esa noche sentí como cada paso se hacía más pesado bajo el peso de mis decisiones inminentes. Los recuerdos compartidos parecían desvanecerse ante la realidad cruda e ineludible, debía enfrentar las consecuencias de mis elecciones pasadas antes de poder avanzar hacia cualquier futuro posible. Una vez más frente a él, vi su sonrisa esperanzadora iluminando la habitación oscura, sin embargo, dentro mío había una tormenta furiosa esperando estallar en cualquier momento. La decisión estaba cerca.